A ver, pensemos en algo. ¿Por qué el mundo es tan, pero tan desigual? Es una de esas grandes preguntas que siempre están ahí, ¿no? Bueno, en este análisis nos vamos a meter de lleno en las ideas del capítulo 5 de Discriminación y Disparidades de Thomas Sowell. Vamos a explorar cómo esas visiones que tenemos del mundo terminan moldeando nuestra realidad, a veces de formas que ni nos imaginamos. Exacto. Esta es la pregunta clave, el motor de todo este análisis. Porque vamos, si de verdad queremos empezar a hablar sobre las disparidades en la sociedad, el primer paso es tratar de entender por qué los resultados en la vida son tan distintos. Ok, para empezar a desenredar este tema, el autor pone sobre la mesa un concepto que él cree que es fundamental. Lo llama la falacia invencible. Y ojo, porque dice que es una de esas ideas que hemos escuchado tanto, que está tan arraigada que ya ni la pensamos, pero que está justo en el origen de muchísimos malentendidos. ¿Y qué es esta falacia? Pues en pocas palabras, es la creencia de que si el mundo fuera justo, o sea, sin discriminación ni ventajas de ningún tipo, los resultados de todos los grupos serían prácticamente iguales, o por lo menos muy parecidos. Bueno, pues el autor se lanza de cabeza contra esta idea. Sostiene que tanto la historia como la lógica nos demuestran algo totalmente diferente. Y aquí está el punto clave de su argumento. Pensemos en esto. El éxito, en casi cualquier cosa, rara vez depende de un solo factor. Para nada, es la suma de un montón de cosas que tienen que coincidir al mismo tiempo. Es como sacarse la lotería. No basta con atinarle a un número, tienes que atinarle a todos. Visto así, los resultados súper desiguales no son la excepción, sino que son de hecho lo más esperado. Entonces, la pregunta es, si la igualdad de resultados no es el estado natural de las cosas, ¿qué es lo que sí es? Bueno, pues aquí el autor nos lleva en un viaje por la geografía y la historia para mostrarnos con ejemplos que la desigualdad, de hecho, es la norma. Para que nos demos una idea, miren este ejemplo de la naturaleza, que es increíble. Resulta que más de la mitad, más del 50% de todos los géiseres del planeta están concentrados en un solo lugar, el Parque Nacional de Yellowstone. Aquí no hay mano humana, no hay prejuicios, nada. Es solo la naturaleza haciendo lo suyo. Y el resultado es una distribución increíblemente desigual. O pensemos en la geografía de las montañas. El continente asiático tiene más de 70 picos que superan los 6.000 metros de altura. Y África, que es un continente inmenso, 0. Ni uno. Es una diferencia abismal. Y de nuevo, es algo creado enteramente por la naturaleza. Y este ejemplo que da el autor con las papas es trágico, pero muy ilustrativo. En Irlanda, el clima suave y húmedo era perfecto para que un hongo prosperara. El resultado, destruyó las cosechas y causó una hambruna masiva. Pero mientras tanto, en Idaho, con el mismo tipo de papa, los veranos calientes y secos mataban al hongo. Ahí no hubo pérdida de cosecha. Pensemos en esto, un solo factor, el clima, algo totalmente impersonal, fue la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Y esto se ve también en las poblaciones. Hoy en día hay más de 20 naciones donde la edad media de la gente es de más de 40 años. Y por otro lado, hay más de 20 naciones donde la edad media no llega ni a los 20. O sea, con una brecha de experiencia y de vida tan grande, es realmente lógico esperar que tengan la misma productividad económica. Ok, entonces, si partimos de la idea de que la desigualdad es algo común en el mundo, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando las políticas se basan en la idea contraria, en esta falacia invencible? Bueno, el autor argumenta que cuando eso pasa, las consecuencias pueden ser no solo inesperadas, sino también bastante graves. Aquí el texto presenta un argumento que, hay que decirlo, es bastante polémico. Señala que durante décadas cosas como las tasas de homicidio, los embarazos adolescentes y las enfermedades venéreas iban en una clara tendencia a la baja. Pero llega la década de 1960 y algo cambia. Triunfa una nueva visión social, una que le resta importancia a ciertos valores tradicionales y a la vigilancia. Y según el análisis, ¿qué pasa después? Pues que esas mismas tendencias positivas se revierten de golpe y se disparan. Y para que veamos la magnitud de la que habla, un dato concreto. La tasa de homicidios en Estados Unidos, después de décadas de ir a la baja, se duplicó entre 1960 y 1980.
Y el autor sostiene que esta nueva visión se metió por todos lados, incluso en la cultura popular. Pone de ejemplo esta famosa línea de un personaje en el musical West Side Story. Esta idea de que soy depravado porque estoy desamparado, o sea, que la conducta de uno es solo un reflejo de sus circunstancias, empezó a sonar por todas partes. Dejó de ser una teoría y se empezó a tomar casi como una verdad absoluta. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente parte del argumento, que es una crítica a las soluciones que se proponen desde el gobierno, de arriba para abajo, para tratar de resolver estas disparidades. Aquí el autor hace una comparación que le parece clave. Por un lado están las decisiones del gobierno, que tienden a ser categóricas. Algo es legal o es ilegal, se permite o se prohíbe. Una solución única para todos. Y por otro lado, están las decisiones del mercado o las que toma cada persona, que son más bien incrementales, de ir haciendo ajustes, de sopesar pros y contras. Según su punto de vista, este segundo enfoque, mucho más matizado y específico, es el que mejor responde a los problemas complejos del mundo real, porque permite corregir el rumbo sobre la marcha. Y aquí entramos en una distinción que es súper importante en este análisis, la diferencia entre la riqueza física y el capital humano. A ver, la riqueza física, dinero, propiedades, lo que sea, se puede confiscar y redistribuir, pero el capital humano, las habilidades, el conocimiento, los hábitos de trabajo, eso es imposible de transferir, reside literalmente dentro de la mente de las personas. Y el texto nos recuerda que la historia está llena de ejemplos de grupos que perdieron toda su riqueza material, pero conservaron su capital humano, y volvieron a prosperar. La conclusión de este argumento, según lo presenta el texto, es bastante directa. Las políticas que, intencionadamente o no, terminan por ahuyentar a las personas con alto capital humano pueden parecer un éxito político en el corto plazo, pero a la larga, el resultado puede ser un grave declive económico y social. Y se menciona el caso de Detroit como un ejemplo de este posible proceso. Y todo esto nos va llevando a la parte final del razonamiento. Si la historia está llena de todas estas complejidades, de resultados tan dispares por causas tan variadas, entonces, ¿cómo deberíamos mirar al pasado para aprender de él y construir un futuro mejor? A esto dedica el autor la sección final. Y para ilustrar su punto, el autor recurre a esta cita de Edmund Burke. La idea central es que la historia es un gran libro de instrucciones para nosotros, una fuente de sabiduría para el futuro que se nutre precisamente de los errores y las debilidades del pasado. En resumen, la visión que propone el autor sobre cómo tratar con la historia se puede ver en 4 pasos. Primero, entender el pasado en su propio contexto, no con nuestros ojos del presente. Segundo, reconocer y aprender sus lecciones, como los peligros del poder sin límites. Tercero, algo fundamental, aceptar que el pasado es irreversible, no se puede cambiar. Y cuarto, y lo más importante, es enfocar nuestra influencia y nuestra energía en el presente y en el futuro, que es donde sí podemos hacer algo. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el gran punto de todo este análisis? Pues que las disparidades son una realidad increíblemente compleja, que según el autor, en lugar de asumir que hay una sola causa para todo, como la discriminación, es mucho más productivo entender la infinidad de factores que entran en juego. Factores geográficos, culturales, históricos, de todo tipo. Y esto nos deja flotando una pregunta final, que es quizás la más importante de todas. ¿Cómo podemos aprender de la historia sin acabar siendo prisioneros de ella? Una cuestión fundamental para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro.